Pulso económico de jueves que, como siempre, empezamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestro índice, al IBEX 35. 0,36% de caída, el índice general termina la sesión en 8.272,1. A pesar de este tropezoncillo, hemos visto como algunos avanzan en la sesión de hoy. El que más, Indra, 1,33 arriba. En segundo lugar, Grifols, 1,03 arriba. Y en tercer lugar, Fluidra, 0,50 arriba. En el lado del rojo, en el lado de los que hoy han tenido pérdida en la sesión, Meliá, la que más, 1,84 abajo. IAG, la holding de Iberia y de Vueling, 1,65 abajo. Y en tercer lugar, Santander, que se deja en la sesión un 1,37. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que se van a debatir en esta mesa de análisis económico con los mejores expertos para que ustedes, desde donde nos vean, no pierdan detalle. Bueno, pues en nuestra mesa de análisis vamos a hablar de lo que, en fin, cierta expectación que hay en torno al Tesoro. El Tesoro podríamos decir que está en vilo porque nos preguntamos qué va a hacer Japón con el paquetito de deuda española que tienen comprado los japoneses, 32.500 millones de euros. Eso es confiar en nuestro país, sin duda alguna. Y hombre, hoy es un día de balances. Vamos a ver qué pasaba con aquello de la debacle económica en Rusia y luego vamos a ver qué tal les ha ido a los británicos 2 años después del Brexit, porque hay un centro de análisis y estudios que dice que el Brexit les ha costado a los británicos un 5,5% de su Producto Interior Bruto, que no es poca cosa. En fin, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Álvaro Climent, asesor independiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido. Y feliz Navidad, muchas gracias. Y feliz Navidad, por supuesto, y lo primero. Natural, no le ha tocado la lotería, ¿no? No me ha tocado la lotería, ni la gorda, salud, ni el gordo, pero ni el tiene gordo. Buena salud, ¿no? Pero tiene buena salud. De momento sí, toco madera. Algo es algo. Don Víctor Álvar González, socio fundador de Next Step Finance. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. No me ha tocado tampoco la lotería, pues feliz Navidad. pero feliz Navidad. Y la mejor de las saluds para el año que viene. Para el año que viene, exactamente. Bueno, venga, vamos con la sesión. ¿Qué les ha parecido el IBEX hoy después de 3 sesiones consecutivas al alza? Parece que al final pues hemos perdido los 8.300 puntos y poco movimiento ya. Bueno, hoy la sesión ha estado marcada por la apertura de Nueva York y los datos americanos. La mañana en Europa era verde, más o menos luego se fue a neutral y salió el dato de PIB americano más fuerte de lo esperado, los subsidios de desempleo más positivos de lo esperado y al final pues el mercado americano se giró a la baja y arrastrar a los mercados europeos. En cualquier caso estamos en lo que se llaman los minutos de la basura, deportivamente hablando, en donde ya la liquidez es muy pequeña, en donde prácticamente nos movemos pegados a un dato y de aquí a fin de año la gente está pensando más en qué hacer el año que viene, hacia dónde enfocar la estrategia, más que cerrar algo más este año que ya prácticamente está concluido. ¿Víctor, sorprendido con esos datos americanos? No tanto, porque la economía americana está mostrando mucha, como dicen ahora, resiliencia. No sé si decir esta palabra, pero bueno. Yo no estoy muy de acuerdo con el uso de esa palabra. Yo tampoco. Que siempre he aplicado a los metales. Los metales sí tienen una resiliencia que se puede medir, las cosas no. Pero, bueno, pero el caso es que, resiste bien las subidas de tipos de la Reserva Federal. Y desgraciadamente en este mercado, a mejor para la economía real, peor para las bolsas, porque al final aquí, no necesariamente para que baje la inflación tiene que ir fatal la economía norteamericana, pero en la mente de la Fed es la única forma de bajar el soufflé. Puede haber otras, pero de momento es lo que tiene en la cabeza, entonces la gente está diciendo, va bien la economía americana, la Reserva Federal no levanta el pie del acelerador. Pero bueno, de momento también hemos tenido datos inflacionistas relativamente buenos en los últimos meses, con lo cual estoy con Álvaro. Realmente no hay ahora, salvo que hubiera un dato muy significativo, no va a haber unos grandes movimientos y la gente está ya mirando el año que viene. Vamos entonces con el Tesoro y la sensación de vacío cuando se han dado cuenta, y algunos debían saberlo, me imagino, que en Japón tienen un paquetito de deuda española, 32.500 millones de euros.
Bueno, si solo fuese Japón, es decir, el Tesoro yo creo que tiene que empezar a preocuparse. Pero visto lo que está pasando en Japón, a lo No, mejor evidentemente tienen- el cambio de política del Banco Central japonés ha sorprendido a los mercados y evidentemente la política de tipos cero ya parece que la van a olvidar, con lo cual, bueno, pues todos aquellos inversores que habían depositado sus inversiones en renta fija, en los bonos soberanos italianos, en España, en Francia y en Alemania, pues miran a Japón como un mercado más, cosa que hasta ahora pues no lo estaban considerando. Dicho eso, yo creo que España tiene un problema serio con la posibilidad de que veamos una reducción de posiciones de extranjeros en nuestra deuda, pero por todo el entorno económico, político y jurídico que tenemos en el momento actual. Yo creo que precisamente el Tesoro se enfrenta el año que viene a una situación de financiar neta 70.000 millones y en donde los tipos se van a seguir disparando todavía hasta el año que viene. Es decir, ese coste de la deuda habrá que cubrirlo. De momento, en presupuestos hay metidos 32.500 millones, pero van a ser bastantes más. Dicho eso, me da la impresión de que el problema va a empezar cuando el Banco Central Europeo reduzca el balance de una forma un poco más drástica, la liquidez de los mercados se reduzca y tengamos que apelar a ese mercado extranjero precisamente para cubrir nuestras necesidades de financiación. Ahí es donde las primas de riesgo van a empezar a poner encima de la mesa la realidad de la economía. Luego hablamos de prima de riesgo, porque teníamos aquí un apartado pendiente de primas de riesgo. Pero antes que eso, lo de Japón y su paquetito de deuda española. Bueno, es lógico porque como ellos llevan no sé cuántos años que no reciben un euro por los intereses, pues han ido a buscarlos por todo el mundo. Y bueno, pues han ido a dar con nuestra deuda también. Y en cierto modo, ahora también hay una situación un poco diferente. Y yo no digo cómo acabará esto, pero lo que es cierto es que por algún motivo ha desaparecido el discurso de la austeridad, del control presupuestario en toda Europa. Es decir, parece como si los contribuyentes alemanes más o menos les diera igual que aquí no gastemos el dinero como queramos, nos endeudemos hasta donde queramos y hasta que no suban los tipos de interés significativamente el servicio de la deuda quedará igual porque se emitirá más deuda para pagarlo, pero de repente como que en Europa hasta el avalista está encantado de gastar, el avalista es Alemania, la deuda se mutualiza y aquí paz y después gloria. Bueno, esto en cierto modo nos beneficia, pero a la larga, imagínate un cambio político en Alemania o que de repente digan, bueno, esto se está yendo de madre. Entonces, bueno, pero ahora, hasta ahora, lo que está ocurriendo es que la deuda española, ahora mismo en los mercados, da un tipo superior al alemán, es lógico, hay una prima de riesgo, pero la percepción es que aquí cualquier cosa que pase va a ser el BCE, que no va a tener ningún problema de pagar cualquier cosa, o Alemania no se queja en absoluto, sobre todo si se trata de dinero para temas verdes, tecnológicos, lo que sea. Entonces hemos entrado en un mundo en que realmente se ha mutualizado la deuda europea. Bueno, ¿cómo acabe eso? Ya veremos. Sí. Hablemos de primas de riesgo. Es verdad que lo que antes era el paquete de los PICs, pues ya no es el problema de Europa. Francia tiene una enorme deuda pendiente, Alemania tiene una enorme deuda pendiente. ¿Y cómo nos sigue yendo a los PICs, a España y sus vecinos, digamos? Bueno, pues el país con una mayor prima de riesgo actualmente es Italia, que está en 217 puntos. Pero, cuidado, los italianos tienen una ventaja. El 80% de su deuda está en manos italianas. No dependen tanto como España del mercado internacional que venga y nos compre. Tras Italia con 217 puntos va Grecia 212, muy pegadito. Luego hay un escalón importante de 200 a 100 y pico. España está en 109, Portugal en 103. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que el incremento de deuda es generalizado después de las últimas dos crisis, ¿no? Especialmente desde la pandemia y desde la invasión de Ucrania hemos visto un incremento de deuda, como comentaba Víctor, que bueno, pues vamos emitiendo cada vez más, aquí no pasa nada, no hay límites de control por parte de los reguladores europeos y ancha Castilla, es la fiesta. En el caso italiano no solamente la ventaja es que tengan la deuda sus propios ciudadanos, sino que además la economía de fondo italiana va bastante mejor que en comparación con, por ejemplo, España, como por ejemplo Francia, bastante mejor, y además han recuperado más rápido los niveles de 2019, cosa que España no ha hecho. Es cierto que tiene una deuda cercana a casi 3 billones, porrón, Mucho. y además tiene un segundo problema que yo creo que es el más importante ahora. Hasta ahora Draghi era un hombre afín al Banco Central Europeo, a Europa, era un hombre que venía de Europa y se le tenía cierto cariño dentro de las instituciones. Exacto.
Y ahora con Meloni, que precisamente no es la mejor recibida en Europa, pues se encuentra con que los inversores miran hacia el país y viene una tensión política y además una tensión no solamente interna, sino que también la tienen con el Banco Central Europeo, lo cual puede provocar que los inversores se pongan un poco nerviosos y veamos una cierta venta de deuda italiana en favor de Alemania, en favor de Japón, a lo mejor en este caso, algo de deuda americana, y se busquen otros destinos un poquito más tranquilos que el propio italiano. Pero es cierto que el agujero que tienen de déficit estructural es casi del 6%, es decir, es casi 2 puntos por encima del nuestro. O sea que tienen que hacer los deberes claramente. Don Víctor. Sí, yo creo que este va a ser un problema que va a, de alguna manera, que explotará, pero en el largo plazo. O sea, en el corto medio plazo el mensaje es muy claro. No se preocupen ustedes, compren la deuda española, italiana, griega y lo que haga falta. El que quiera emitir, bienvenido sea. Porque ahora, además es que estamos en una situación curiosa. Los bancos centrales han dejado de fabricar dinero, pero los gobiernos han cogido el testigo. ¿Cómo lo hacen? No fabrican dinero. Lo que hacen es emitir deuda y con esa deuda producen dinero al sistema. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues eso tiene una parte buena y es que las recesiones se amortiguan, pero se amortiguan con deuda. Entonces, no creo que pasen al corto plazo, porque mientras hay una balista potente como es Alemania, y todos los países del norte de Europa y adláteres, digamos, de Alemania, pues no va a haber ningún problema y vamos a poder ganar dinero invirtiendo en bonos europeos de medio y largo plazo, porque además los tipos están muy altos y habrá un momento que bajen, habrá plusvalías a ganar y será una buena fiesta también. Ahora bien, ¿qué ocurrirá el día? Ya digo, que haya un cambio político en Alemania o que en los mercados de repente, lo que pasa en los mercados, que de repente alguien dice, bueno, pues esto tampoco tiene tan buena pinta, porque están todos endeudados a ratio deuda-PIB del 200% y el avalista está al 150% y a lo mejor es que no valen tanto ya entonces esa deuda. Pero creo que será un tema que ocurrirá en años, no en meses. Bueno, algunas cosas que están pasando en el mercado español, en el IBEX 35. Parece que Merlin y Acciona son los que están liderando un giro bajista del IBEX. Bueno, el caso de Merlin yo creo que lo hemos comentado aquí muchas veces, es decir, es un valor que todo el mundo lo identifica directamente hacia el inmobiliario y es cierto que tiene una exposición inmobiliaria pero muy bien diversificada y además se dedica al alquiler. Es decir, no es una promotora pura y dura de venta de viviendas, sino lo que hace es gestionar activos en alquiler, en tanto logísticos, centros comerciales, residenciales y oficinas, con lo cual, digamos que la calidad de la inversión en inmobiliario, en el caso de una SOCIMI, digamos que es más tranquila y más estable que la que puede ser en una promotora. Luego, además, son compañías que cotizan con descuentos por encima del 45% ahora mismo con respecto a su valor neto de activos, y no lo dicen ellos, lo dicen consultoras independientes. Lo cual, además, son protección contra la inflación. O sea, renuevan los contratos todos los años y quieras que no, pues se protegen precisamente con una inflación elevada. ¿Por qué caen ahora mismo? Pues yo creo que es un poco la tendencia en general de lo que se está mandando de información al mercado. Hay una burbuja inmobiliaria, los mercados en Estados Unidos, las ventas de segundas viviendas están cayendo, en Europa igual, en Suecia tienen ciertos problemas, China no acaba de recuperar. Parece que la sensación hacia el mercado inmobiliario es una sensación negativa, con lo cual el inversor que lee esa noticia genérica y global dice, bueno, pues reduzco exposición en el inmobiliario y me voy hacia utilities, o me voy a telecoms, o me voy a algún valor más defensivo con un buen dividendo. Yo creo que esa es la razón. Y en el caso de Acciona no he visto nada en particular. Hay que recordar que Acciona tiene casi toda su cartera en el exterior, prácticamente. En España no tiene prácticamente nada. Y lo que le queda como core business son concesiones. O sea que al final también es un negocio, desde mi punto de vista, muy estable y muy protegido precisamente. Y además indiciadas, la mayor parte. Exacto, con lo cual no están en su final etapa, sino en el inicio de la etapa, y con lo cual bueno, pues deberían ser valores estables. Bueno, llega final de año, así que salen a la derecha ya hasta final de año y es un momento de hacer balance. Los pronósticos están fallando. No ha habido la tal debacle económica en Rusia que se vaticinaba. Sí, es lo que yo decía, me decía que era pro Putin, pero yo hago un puro análisis económico. Es decir, ¿cómo vas a poner puertas a ese campo? Es decir, algo, por supuesto, que les hace daño. Y hay una parte que además es sutil y es la que afecta a la tecnología, porque eso les complica la vida militarmente. Pero al final están vendiendo por otros sitios, es que es así de claro. Están vendiendo. Lo único que no pueden vender por otros sitios es el gas, porque tiene, bueno, se puede, pero no es lo mismo, no puedes cambiar la producción que iba por un gasoducto a Alemania con sacar eso en barcos. Cuando además los barcos los tienen todos los norteamericanos y europeos para traerlo ahora de Norteamérica. Pero a partir de ahí, petróleo en Rusia cuesta 30 euros el barril. La obtención creo que incluso menos, el petróleo en los Urales. ¿Qué hacen? Pues bueno, fíjate, Turquía
Turquía está disparando sus exportaciones. ¿Qué han hecho de repente los turcos? Han encontrado, no sé, es la nueva China. Sí. Lo que está pasando es lo que está pasando, que es que todos los países que no están aplicando sanciones, de India, Brasil, Turquía, China. en fin, China, por supuesto, pues al final se lleva ahí el petróleo y se saca por otro sitio, pero se hace con el petróleo, se hace con los fertilizantes y por eso están cayendo el precio de las materias primas. El petróleo está cayendo no por sanciones ni por nada, está cayendo porque de repente la gente se da cuenta que el mercado está servido. Es decir, hay petróleo de sobra. El problema es que nosotros, en cambio, tenemos que comprarlo pagando un intermediario que antes no había, que es el país que no aplica sanciones. Eso sí, una maravillosa forma de redistribuir la riqueza de Europa a todos los países que no han aplicado sanciones. Álvaro. No, está claro que Rusia lo ha hecho muy bien en el sentido de que ha buscado canales alternativos, tanto China como India, como Turquía, y Europa ha entrado en el juego de comprarle a esos terceros países, esas terceras banderas que acaban vendiendo precisamente petróleo que está exportado desde Rusia. Con lo cual, al final, ahí hay un doble negocio, que es lo que decías tú. Nosotros pagamos un precio superior porque hay un intermediario por medio, pero es que además los descuentos que está aplicando Rusia a esos intermediarios precisamente es para darles el margen suficiente para poder venderlo luego en Europa. Es decir, el de los Urales está entre 25 y 30 dólares más o menos, que es lo que les cuesta producirlo, un poquito menos, con lo cual, al final, el margen que tienen tanto los rusos como el intermediario compensa. Dicho eso, los rusos están acostumbrados a pasar penurias, es decir, es un pueblo que yo creo que lleva años sufriendo, cuando no es una guerra es un problema interno y cuando no pues es una economía absolutamente controlada e intervenida. Es decir, hemos visto movimientos del rublo al principio de la invasión de Ucrania que se hundía el rubio para luego prácticamente ponerse como la divisa más fuerte de todas las divisas comparables. Y bajan los tipos de interés. Y bajan los tipos de interés, con lo cual al final dices es una economía muy controlada, el mercado de capitales está muy controlado, pero es cierto que tienen una serie de vías alternativas y digamos pues trampas fantasmas o puentes fantasmas por donde son capaces de vender materias primas, donde pueden vender energía, donde pueden vender cereales, y que al final lo saben hacer y el precio y el mercado está ahí y al final lo saben aprovechar. Bueno, pues tal vez sea también el día apropiado para acordarnos del Brexit. Según un estudio del Centro para la Reforma Europea, que es una especie de centro de pensamiento y de evolución de cuestiones económicas, la decisión del Brexit 2 años después de haberse producido le ha costado al Reino Unido un 5,5% de su Producto Interior Bruto. Fíjate, yo igual que lo de Rusia más o menos lo advertía, esto no va a funcionar como se pretende, en todo caso muy a largo plazo, porque al final, claro, eso acaba haciendo daño, ¿sabéis? Es lógico. Pero en el caso del Brexit, en fin, no era algo necesariamente bueno, pero a ver, el Reino Unido es una economía que, liberada de todas estas ataduras europeas de burocracia, de tal, podría haberlo hecho mejor, yo creo. Yo creo que el problema ha estado sobre todo en que, en paralelo, quienes han tenido que llevar esa transición, ese Brexit, bueno, la economía post-Brexit, pues han sido equipos políticos, como pasa aquí, de un nivel que no es el que había antes. Entonces, no sé, yo creo que ha fallado bastante eso y entonces, claro, te encuentras con un reto para grandes líderes y lo tienen que gestionar políticos pues tirando, esperemos equivocarnos con Sunak, aunque no tiene muy buena pinta el asunto, pues mediocres. Hemos tenido Boris Johnson, que tiene sus cosas, pero al final no sabe llevar estas cosas. Luego la que vino después, que decía que era la nueva Margaret Thatcher, vamos, Dios mío, ¿cómo se puede decir una cosa así? Y ahora veremos esto, pero están en una situación política que impide aprovechar las ventajas que podrían tener, porque ellos podrían tener muchas ventajas en esa libertad de comercio y de acción. Y con un primer trimestre, el tercero de este año, en negativo ya. Bueno, ya han entrado negativo, efectivamente, menos 0,3, y lo más seguro es que el cuarto trimestre también sea negativo, con lo cual entrará en lo que se llama recesión técnica. Y lo más seguro, si miras un poco todas las estimaciones de los analistas, apuntan a que esa recesión se puede mantener hasta el año 2024. El agujero fiscal que tiene ahora mismo el Reino Unido va a acabar en casi 200.000 millones de libras. El nuevo plan que ha puesto Sunak encima de la mesa para compensar el de Margaret Thatcher bis, que en teoría era la que iba a solucionar el problema, viene a ser del agujero de ingresos fiscales que pierden, que son casi 50.000 millones de libras, con lo cual la situación que se encuentra Sunak es una situación muy complicada, con unos problemas de exportación porque hay más burocracia precisamente para exportar fuera de lo que es Reino Unido, con un mercado laboral que no recibe esa inmigración que recibía antes y por lo tanto tiene problemas de huelgas como estamos viendo en muchos sectores. Eso paraliza a un sector como el industrial en el Reino Unido, que es muy relevante. Y luego va la City. En la City sí es cierto que hemos visto cierta fuga de capitales, cierto movimiento de grandes bancos de inversión hacia otras
zonas como puede ser Holanda, como podría ser incluso España, como puede ser Francia, precisamente alejándose de esa situación un poco de tormenta política y de indefinición que estos políticos mediocres pues no saben gestionar, con lo cual, oye, pues me voy de momento a otro sitio, establezco allí mi banquito de inversión, hago las cosas en Europa y ya veré si vuelvo más adelante. Sí, sí. Bueno, hablemos de las TICs, de las empresas de tecnologías de la información y la comunicación. Hay un rumor entre esas empresas, que es que Microsoft se lance a por Netflix. Eso es un bocado muy gordo, ¿eh? Sí. Hombre, Microsoft es el predator dentro de las TICs, es decir, todo su crecimiento se ha basado en crecimiento inorgánico. Ha ido comprando de 20.000 en 20.000 millones, ha ido zampando empresas de todo tipo, de contenidos, de diseño de juegos de ordenador, de plataformas. El caso de Netflix estamos hablando de casi 200.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de un bocado muy, muy contundente. Puede ser, tiene capacidad para poder hacerlo. Todavía se pueden endeudar en un momento determinado en donde, bueno, pues los mercados parece que se están redefiniendo y no me extrañaría que en un momento determinado pues pudiese dar ese salto. Se convertiría en un gigante absolutamente preocupante para los reguladores de competencia en muchos de los segmentos donde va a tener prácticamente un monopolio. Sí, habría que ver exactamente cuál es el sentido que tiene hacerlo, porque los videojuegos, pues ellos están ya en ese tema. Está el tema del metaverso, que aunque ahora está muy de capa caída, pero yo sí creo que al final pasaremos de tener un teclado y un ratón a unas gafas como estas, que será mucho más cómodo y mucho más práctico. O sea, yo creo que es una siguiente fase. Entonces, dentro de esto, no digo si es correcto o no, pero tiene un sentido que se busquen pues desde temas de videojuegos, etcétera. ¿Por qué Netflix? Pues no lo sé muy bien, salvo a lo mejor hacerse muy grande, pero en ese caso, lo que dice Álvaro, estás llamando la atención porque hay una cosa que en algún momento va a saltar. Con esto de Twitter se está viendo. Ha habido una colusión, no colisión, colusión, o sea, actuación conjunta entre el FBI y Twitter, y eso está claro que ha ocurrido también en Google para dirigir el voto de la gente. Entonces, claro, cuando algún día los republicanos llegarán al poder y a lo mejor dicen, bueno, pues o intentarán controlarlo ellos, pero si no pueden dirán, esto es que es un monopolio, o sea, Google es un monopolio como una casa. Entonces Microsoft se podría librar porque tampoco yo creo que ahora mismo se pueda calificar de monopolio, pero si ya encima se hace con Netflix y con tal, pues ya es otro elemento de dirigir a la gente. Y yo creo que ahora no sería muy inteligente llamar la atención de los que van a generar excusas para que digan, tú eres un oligopolio o un monopolio y vamos a por ti, ley antitrust, porque pues además eres pro Partido Demócrata, caso de Bill Gates, tal, no sé qué, vamos a por vosotros. O sea que no creo que fue una jugada muy inteligente, pero bueno. Todas esas implicaciones están encima de la mesa. Llevamos ya 7 papeles de Twitter, ¿no?, que acaba de publicar la propia Twitter, de todas las tropelías que se han hecho dentro de la casa y todas las limitaciones que se han hecho precisamente a determinados partidos políticos, determinadas campañas y determinada publicidad. Dicho eso, es evidente que de alguna manera el regulador, no sé al final cómo quedará la tarta una vez que Microsoft comprase Netflix. El regulador tendrá que intervenir en algún punto de alguno de los negocios en los que va a entrar. Pero es que además también hay un problema que a mí me preocupa. Es decir, el M&A al final acaba comprando cuando los negocios pasan con problemas. Es decir, llega el que tiene dinero, llega el que tiene problemas y se lo compra a un precio barato. Quiero pensar que probablemente Netflix, cara a las próximas estimaciones, no esté dando unos resultados suficientemente buenos y sea a lo mejor el momento de aprovechar y comprarlo a un buen precio. Y pues es una buena inversión para Microsoft. Ahí ha dicho una cosa muy importante y es, está el tema muy tranquilo, pero después de una caída del 30% en el Nasdaq, podríamos empezar a ver gente que dice, bueno, ya va llegando el momento de aprovechar que cosas muy interesantes han caído, digo, entre empresas. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Os agradezco mucho vuestra presencia aquí, vuestras opiniones. Reitero, feliz Navidad para ambos. Gracias. A ustedes les espero después de la publicidad con la redacción abierta y todo lo que nos trae hoy la política, que está hiperactiva, como si al presidente le esperasen unas largas vacaciones de 12 días.